¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a hacer un tutorial muy básico, lo más simple posible, para que ustedes puedan desarrollar algunas líneas de guión para proyectos audiovisuales, ¿no? Entonces vamos a empezar con con lo más básico, que es primero, ¿qué es un guión? Hay mucha información en YouTube, hay mucha información en Internet acerca de esto. Ustedes, por supuesto, cuando tengan alguna duda, pues hagan una pausa, tomen nota y con buscar en Internet seguramente van a encontrar mucha más información. También de eso se trata este video, que les empiece a generar dudas para que ustedes busquen la manera de nutrirse cada vez más acerca de este mundo tan bonito que es el del guión, que es crear historias. Entonces vamos a comenzar por ahí. ¿Qué es un guión? Bueno, para decirlo en términos muy sencillos, muy simples, un guión es poner sobre papel lo que queremos filmar, lo que queremos que se vea después en la pantalla. Por supuesto, si en el caso de que sea pues una obra radiofónica, es decir, únicamente un audio o un podcast, pues van a ser efectos sonoros, ¿no? Pero en este caso son imágenes y audio. Entonces, el guión se parece mucho a lo que sería una obra de teatro, nada más que tiene acotaciones que tienen sus peculiaridades. ¿Qué tipo de historia queremos trazar? Bueno, eso es una pregunta que nos tenemos que hacer cuando vamos a escribir un guión, ¿ok? Porque no es igual hacer una webserie que hacer una serie dramática, que hacer una comedia de situaciones, hacer un cortometraje, etcétera. Entonces, vamos a tener que adaptar nuestros proyectos a lo que necesitamos realizar. Pero bueno, todo parte de una idea, ¿no? Entonces, este es lo que yo diría que es el principio de todo, ¿no? La idea. Bueno, pues todo mundo sabe que es una idea, ajá, pero en el caso de una idea para un audiovisual, ¿de dónde las vamos a sacar? Bueno, por supuesto que hay muchas fuentes, ¿no? Nosotros usualmente recibimos estímulos internos y externos, ¿ok? Los estímulos internos ujú, normalmente vienen de cosas que hemos vivido, ujú, experiencias, anécdotas, cosas que hemos escuchado. Entonces, para apuntar, las fuentes de las ideas están basadas en lo que nos ocurre, pero también en lo que conocemos, ¿no? Por ejemplo, podemos tomar medios de información como periódicos, revistas, programas de tele. Podemos tomar como base para hacer una historia, una biografía de algún personaje que nos atraiga, ¿no? Podemos basarnos en alguna obra literaria, ¿no? Alguna novela, algún cuento, alguna obra de teatro. Nada más hay que tener cuidado de que tengamos los derechos en el caso de hacer una adaptación de una obra de teatro o una obra literaria. El autor tendría que tener de fallecido entre 75 o 100 años. No recuerdo muy bien ahí el dato, pero por lo menos eso, ¿no? Entonces, de preferencia, agarrar obras que sean, pues antiguas, ¿no? Para no tener ningún problema con el derecho de autor, o en todo caso, pedirle al autor de esa obra, pues un permiso y gestionarlo para que se pueda adaptarla y llevarla a la pantalla. Bueno, ya que estamos hablando de ideas, repito, hay que procurar que estas ideas nos apoyen más que ponernos el pie. A veces decimos que tenemos una buena idea y a lo mejor no es cierto, ¿no? A lo mejor es una idea que está muy trillada, o tal vez no. Yo lo que digo aquí es que estas ideas hipotéticas hay que formularlas
sin parámetros de entrada que nos limiten, ¿no? Hay que jugar y hay que aventarnos, ¿no? Entonces, partamos de una idea que es un principio que nos emocione, ¿no? Y empecemos a compararla con productos audiovisuales, películas, que a lo mejor se parezcan para ver si es realmente el original que nosotros estamos buscando, ¿no? Entonces, pues no sé, podemos empezar a volarnos la cabeza con ideas del tipo de qué pasaría si naciera una sirena en Puerto Vallarta, ¿no? O en Acapulco, ¿no? O qué pasaría si del volcán Popocatépetl saliera un monstruo. Bueno, ya ven que hace poco tiempo salió por ahí que había un rugido. Entonces podemos, en la zona del Popocatépetl, ¿no? O del Iztaccíhuatl, ya no me acuerdo. Y a partir de ahí podríamos empezar a generar algo, ¿no? Y ese algo, esa idea puede empezar a tomar distintas formas. El consejo que yo les doy es que agarren una libreta, ¿no? Que sea específica para esas ideas y estén todo el tiempo apuntándolas porque no saben en qué momento una idea se puede combinar con otra y puede generar una tercera todavía mejor. Bueno, cuando tengan una idea, empiecen a reflexionarla. ¿Qué pasaría si esa misma idea cambiara de contexto o cambiara de lugar? ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué pasaría si los estudiantes de guión, ajá, se convirtieran en personajes de anime? ¿Ok? ¿No? O se convirtieran en personajes de un director o una directora famosa. Ajá. ¿Y qué pasaría si el director se convirtiera al mismo tiempo en un personaje de anime y estuvieran atrapados en una película de anime y tuvieran que luchar para regresar a la realidad o a su mundo, ¿no? Entonces, ya sé que estoy, por supuesto, inventándome cualquier cosa que se me ocurre, pero así hay que empezar y en el momento en el que estamos creando ideas, pues no hay que soltarnos, ¿no? Hay que procurar no ponernos un corset, porque ahí es cuando nosotros tal vez perdamos la posibilidad de algo que pueda ser muy interesante, ¿no? Y la gente allá afuera, pues normalmente nos empieza a tender a decirnos que estamos locos, que eso no va a poder ser. Y a lo mejor sí estamos locos y a lo mejor no puede no ser, pero a lo mejor sale algo muy padre. Bueno, algo que me gustaría que anotaran cuando estamos haciendo ideas, cuando estamos generando ideas, es que hay que empezarlas a ampliar a nivel de conflicto. Ahorita les voy a explicar un poco qué es el conflicto. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos como idea primigenia, ¿no? ¿Qué pasaría si un marido descubre que su esposa le está poniendo el cuerno, ¿no? Entonces, esa sería una idea. Ahora, ¿qué pasaría si ese mismo marido descubriera a su esposa con el esposo de su mejor amigo, ¿no? O de su mejor amiga o de su hermana, ¿no? Entonces ya le estoy elevando, ya le estoy cambiando. Y luego, ¿qué pasa si me empieza a volar todavía más? ¿Y qué pasaría si ese marido descubriera a su esposa, ajá, con su propia hermana, o a lo mejor con un ser de otro plano, ¿no? Con un fantasma, que tuviera relación con un fantasma? Yo no sé, es decir, en la creación de ideas podemos generar obviamente muchas posibilidades. El chiste es que ustedes tienen que tomar en cuenta, lo voy a repetir, uno, que hay que jugar sin temor a equivocarnos, ¿no? Que hay que saltarnos la zona de confort para intentar hacer ideas novedosas, originales. No hay que tenerle miedo a equivocarnos, no pasa nada si nosotros borramos y reescribimos esa idea y empezamos a generar otras más. Entonces, quitarnos el corsé mental y perder el miedo al que dirán sería la base.
¿no? Entonces es una manera de empezar a alcanzar nuestro potencial, ¿ok? Bueno, les voy a compartir en la pantalla un documento para empezar a apuntar justo una ruta posible para desarrollar líneas de guión para proyectos audiovisuales. Entonces, lo primero sería, ya hablamos de qué es un guión, ¿no? Perdón. ¿Ok? Bueno, algo que les mencionaba entonces es las ideas, ¿no? Generar ideas. Ujú. Luego les voy a poner como tercer punto, idea versus historia. Y aquí me detengo. No es lo mismo generar una idea que tener una historia bajo el brazo. ¿Por qué? Porque la idea a lo mejor sí puede tener todos los ingredientes necesarios para cocinar una historia, pero posiblemente no. Entonces, vamos a ver si tiene todos los ingredientes. Algunas veces, ¿no? Nos podemos encontrar a gente, compañeros, amigos, familiares que nos digan en una reunión que tienen una idea excelente para que nosotros las escribamos, pero posiblemente esas ideas a nosotros no nos generen ningún tipo de emoción, ¿no? No nos da más o menos igual, ¿no? Nos da X, no nos desarrolla en la cabeza como algún motivo como para nosotros crear una historia. Entonces necesitamos buscar las nuestras, ¿no? Encontrar cuáles son esos demonios que a nosotros nos mueven como autores, como autoras para crear historias. Entonces, de una manera muy puntual, vamos a ver cuáles son esos ingredientes que necesitamos para construir una historia. Entonces, aquí yo lo que les diría, espero que se vea, le voy a hacer un poquito más grande. Los ingredientes que necesitamos, ¿no? Ahí les va para que lo vayan apuntando, son los siguientes. Bueno, primero necesitamos a un personaje, ¿ok? Necesitamos a un personaje. Luego necesitamos que ese personaje tenga un objetivo, ¿ok? Y luego necesitamos que haya una fuerza antagónica del lado opuesto para que le ponga conflicto a nuestro personaje para conseguir su objetivo, ¿vale? De hecho, estos tres elementos forman una línea de conflicto, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es un personaje? Bueno, todas estas palabras en general las decimos todo el tiempo y entendemos qué son, pero ¿realmente sabemos qué es un personaje? ¿Qué creen que sea un personaje? Bueno, toda historia, amigos y amigas, toda historia requiere de al menos un personaje para poder animar la exposición de una historia, ¿no? Un relato, una película, un corto, una webserie, etcétera. ¿Ok? Un personaje es una creación narrativa que nos va a servir, ajá, para desarrollar un relato determinado, ujú, a través de una selección de eventos muy bien hecha, ajá, en un tiempo delimitado, ¿no? Que es otro de los elementos con los que hay que empezar también a reflexionar. Yo les decía que hay que acomodar la historia según el tipo de proyecto que tengamos, ¿no? Entonces, como no tenemos todo el tiempo del mundo, tenemos que seleccionar muy bien esos eventos para contar una historia. Entonces, un buen guión requiere de una serie de acontecimientos que estén bien seleccionados para captar bien la atención y el interés del espectador, ¿vale? Entonces, todos estos eventos van a empezar a partir de esta línea en el punto número 5. El personaje, ajá, que es un diseño narrativo, tiene un objetivo,
pero hay una fuerza antagónica que se le opone. ¿Qué es un personaje? Bueno, es una creación, ajá, que puede tener rasgos muy cercanos a los que construyen a un ser humano de verdad, y sin embargo, por más profundo que sea, jamás va a alcanzar el nivel, ajá, de profundidad, valga la redundancia, que tiene un ser humano para poder considerarlo como tal. Un personaje, un personaje tiene características muy específicas, ¿ok? De entrada, el personaje tiene determinadas funciones a nivel narrativo. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que no todos los personajes sirven para lo mismo. Por ejemplo, está el protagonista. Uh-huh. El protagonista o la protagonista, uh-huh, tiene una raíz, tiene una raíz que es protos, el primero, agonistes, el que participa. Eso quiere decir que el primer tipo o tipa, animal o cosa que salga a cuadro, ya va a ser nuestro protagonista. Pues no, por supuesto que no, pero sí es ese protagonista o esa protagonista quien va a tener la búsqueda de un objetivo, ajá, a lo largo de la película o a lo largo de la historia. ¿Qué tipo de objetivo? Pues el que ustedes gusten, amigos, el que ustedes gusten. Puede ser desde lo más nimio, desde lo más intrascendente, hasta algo pues totalmente importante como el vellocino de oro, ¿no? O tirar un meteorito que va a destruir la Tierra, ¿no? O salvar un grillo de que lo case una rana, o encontrar un pastelillo en una farmacia, ¿no? Lo importante, y esto también es algo que creo que no hay que olvidar, es que ese objetivo que tenga el personaje le sea fundamental, le sea trascendente, ¿ok? Entonces, si ese objetivo no es trascendente, si el personaje se quedara igual que si no lo consiguiera, pues entonces empezamos a tener un conflicto débil. Entonces, hay que trabajar, lo voy a apuntar acá, en la motivación. Es decir, ¿por qué nuestro personaje quiere lo que quiere? Ajá. ¿Qué es lo que hace realmente que nuestro personaje desee de manera importante ese objetivo? Ujú. Bueno, yo aquí estoy observando que no se me pase el tiempo y estoy siguiendo sobre todo una escaleta. Entonces, vamos a continuar. A ver, déjame ver. Estaba diciéndoles cuál es el objetivo que tiene nuestro personaje y les decía yo que puede ser el que sea. Hay que recordar que lo que para un personaje es importante, tal vez para otro personaje no lo sea, o para nosotros mismos no lo sea. Siempre hay que ponernos en el zapato de los personajes para saber por qué quieren ese objetivo, ¿no? ¿Cuál es su motivación? Y ahora bien, del lado de la fuerza antagónica, ¿qué es lo que se le opone a nuestro personaje a conseguir ese objetivo? Bueno, pueden ser pues muchos obstáculos, ¿ok? Y yo diría que mientras el obstáculo, los obstáculos sean más poderosos, va a ser mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando una película, cuando una historia no tiene conflicto, pues la película resulta ser muy aburrida. Entonces hay que pensar que la fuerza antagónica sea fuerte, sea poderosa, de preferencia que incluso en la construcción hagamos que el espectador reflexione, bueno, ¿y cómo va a conseguir ese objetivo si resulta tan complicado obtenerlo? ¿No? Y entonces ahí justo vamos a empezar a construir la línea para hacer una trama, ¿ok? Que son todos los elementos que voy a poner acá, la trama. Bueno, entonces, ¿qué tipo de fuerzas antagónicas tenemos?
Bueno, esto lo vemos en la escuela incluso, y a lo mejor se repite todo el tiempo, pero lo voy a poner de todas maneras. Ustedes disculpen. Hay 4 tipos de fuerzas antagónicas y se resuelven de esta manera. El primero está así. El hombre se enfrenta a otro hombre o a un grupo social adverso. Entonces, le voy a poner hombre contra hombre o sociedad. Es decir, el personaje, que puede ser de cualquier género, y eso también es importante, el personaje puede ser un hombre, una mujer, ¿no? Por cualquier género, o puede ser incluso un objeto o un animal, siempre y cuando ese objeto o ese animal tenga características humanas, ¿ok? Es decir, ¿a qué me refiero? No me refiero a que tengan los 2 ojos, ¿no? Y lengua, etcétera, sino a que tengan deseos como parecidos a los humanos para poder hacer que el espectador se sienta identificado con eso, ¿no? Y nos quede claro por qué ese personaje desea lo que desea, ¿ok? Por ejemplo, pues una taza está enamorada de un reloj, ¿no? O viceversa, o a lo mejor el reloj quiere asesinar a la taza, yo qué sé, ¿ok? Entonces, el primer tipo de fuerza antagónica lo vamos a encontrar de este lado. Cuando el personaje, que en este caso le puse un hombre, puede ser por supuesto una mujer, un animal o una cosa, se enfrenta a otro hombre, a una mujer, o a una mujer, o a otro personaje directamente, o a un grupo social. ¿Qué tipo de conflictos recordamos aquí? Pues uno como Romeo y Julieta, ¿no? Por supuesto, donde Romeo y Julieta quieren amarse para siempre. Bueno, eso es lo que ellos creen. Y ¿quiénes se le oponen? Pues sus familias, ¿verdad? Los Montesco y los Capuleto. Bueno, ese es el primer tipo de conflicto. El segundo tipo de conflicto sería cuando el hombre se enfrenta ¿a qué? A la naturaleza. Ajá. En este caso es los personajes enfrentados a fuerzas de la naturaleza, como por ejemplo una tormenta, ¿no? Un tsunami, la explosión de un volcán, ajá, un ciclón, un meteorito, como les decía al principio, que nos va a destruir, ajá, un grupo de delfines asesinos, que bueno, los delfines no son asesinos, pero estos sí, o un tiburón de proporciones estratosféricas, etcétera, etcétera, etcétera. Fuerzas de la naturaleza, ¿no? Un iceberg. Bueno, pues de hecho ahí está, ¿no? Una película como Titanic, pues es justo, está enmarcado dentro de este tipo de conflicto, ¿ok? Dentro de este tipo de fuerza antagónica. Entonces, esa es la naturaleza. Bueno, vámonos al tercero, que sería el hombre. Ay, el hombre versus, ¿qué? Bueno, aquí seres sobrenaturales, Dios o el destino mismo. Bueno, en este caso, lo que se le va a poner a nuestro personaje protagonista son seres que pertenecen a otros planos, ¿ok? Por ejemplo, demonios, fantasmas, etcétera, 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 ¿no? Pero también puede ser alguna deidad, algún dios, ¿no? De todos colores y sabores, rojos, azules, verdes, yo qué sé, algún dios que esté más allá de este mundo. O el destino mismo podrían estar aquí jugando en contra del objetivo que se plantea conseguir nuestro personaje. ¿Ok? ¿Qué tipo de películas recuerdan acá? Bueno, pues películas como pues, El Exorcista, ¿no? Donde tenemos a un sacerdote que le quiere sacar el demonio a una adolescente. Ujú. Entonces, y obviamente se le opone, tiene como fuerza antagónica al mismísimo demonio, ¿verdad? Bueno, y este sería la fuerza antagónica número 3. Y por último,
tenemos cuando el personaje se enfrenta a él mismo, ¿ok? A él o a ella misma, ¿vale? En este caso, este tipo de conflicto o este tipo de fuerza antagónica refleja un conflicto muy interesante, que es cuando nosotros mismos nos ponemos el pie para conseguir nuestros objetivos, ¿ok? En este caso, el personaje se enfrenta ni más ni menos que a su propia sombra, ¿no? O sea, literalmente, literal o metafóricamente, ¿no? También una película que podría estar aquí es el Dr. Jekyll and Mr. Hyde, ¿no? Este personaje que tras beber cierto alipuz, pues se transforma en una especie de él mismo monstruoso, ¿no? Ahí el conflicto está entre el anterior y este, yo lo sé, pero el chiste es que enmarca que el personaje está enfrentado a él mismo, ¿ok? Por ejemplo, cuando nosotros queremos pasar algún examen, pero nuestras propias inseguridades a lo mejor nos impiden pasarlo, ¿no? O sea, aprobar ese examen. Entonces ahí estaríamos enfrentados a nosotros mismos para conseguir nuestro objetivo. Otra película que podrían ver ahí sería El Club de la Pelea. Y bueno, ya cuando tenemos claro cuál es el conflicto que va a enmarcar a nuestra historia, pues ya podemos empezar a trazarla, ¿ok? Entonces, ya una vez que tenemos claro esto, podemos empezar a ver, empezar a acomodar cuáles son, en qué punto estos obstáculos se le van a ir presentando a nuestro personaje, ¿ok? Entonces, bueno, a ver, si me permiten un segundo, déjenme ver qué sucede. Bueno, vamos a apuntarle que lo que sigue es, ya dijimos, motivación, la trama. Bueno, cuando estamos tramando, ¿qué significa el punto número 7, amigos y amigas? Bueno, el punto número 7, cuando hablamos de trama, tramar, ¿no? Voy a juntar mis dedos, porque estoy tramando, los estoy uniendo, ¿no? Y los estoy uniendo para formar una trama, para formar un tejido. Bueno, tramamos, cuando decimos estamos tramando algo, estamos planificando algo, ¿no? Estamos haciendo un plan, un diseño de algo. Y efectivamente, tramar significa tomar una parte del todo y seleccionar de ese todo algo, ajá, para que nuestro personaje avance. Ujú. Hay que recordar las frases sabias que dijo un mago llamado Gandalf. No tenemos todo el tiempo del mundo, entonces hay que seleccionar muy bien cómo vamos a vivir, ¿no? Ese tiempo que nos toca. Y eso es ideal para el guión. Vamos a ver que no tenemos todo el tiempo del mundo, hay que investigar si tenemos 10 minutos, 1 minuto, 14 horas, 22 minutos, etcétera, para saber muy bien qué vamos a meter al principio, qué vamos a meter después. Ujú. Bueno, entonces, como yo les decía, el guión es una serie de acontecimientos bien seleccionados para poder contar esa historia. Bueno, entonces, cuando hablamos de conflicto, estamos hablando de trama. Entonces, esto me gustaría que lo apuntaran también, por favor, vamos a buscar conflictos que muevan a los espectadores, ¿no? Que no les sean indiferentes cuando vean la historia, ¿no? Hay que preguntarnos, ¿esto de verdad le va a interesar a las personas? Bueno, hay que tratar de hacer que el espectador se ponga en los zapatos también del personaje como lo hicimos nosotros cuando lo construimos. Entonces, mm, alguien tiene que ganar en la película, no necesariamente, a lo mejor el personaje puede finalizar y no conseguir su objetivo, ¿ok? Pero de alguna manera nosotros tenemos que ilustrar por qué ese personaje no lo consiguió. Entonces, lo vamos a apuntar. Una buena manera de hacer la trama es
hacer la siguiente reflexión. ¿El personaje consigue su objetivo al final o no? Bueno, si nosotros conseguimos trazar de inicio eso, podemos empezar a ver lo que está en medio de ese punto, ¿no? Es decir, voy a poner aquí inicio y luego final. ¿Dónde empezamos y dónde acabamos? Bueno, si nosotros tenemos claro el final, podemos ver cómo lo vamos a alcanzar. Ahora, esto es solamente una manera de llegar ahí. No necesariamente tenemos que hacerlo así, ¿ok? No es una fórmula. Ujú. De hecho, nosotros podemos cambiar el final, pero ya tenemos un punto de partida y un puerto a donde llegar, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer al inicio? Bueno, esto para apuntarlo. Nosotros al inicio tenemos a un personaje que está en armonía con su circunstancia, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que al inicio de la historia el personaje se encuentra en armonía con el lugar en el que está, en el lugar en el que lo rodea. El personaje está pasándosela bien, el personaje no tiene ningún problema, ¿no? Pero va a haber un problema, pero partimos de un orden establecido que posteriormente se va a romper. Preguntas que tenemos que hacernos. ¿De dónde viene nuestro personaje y a dónde quiere ir? ¿No? ¿Qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere? ¿No? ¿Cuáles son sus virtudes? ¿No? ¿Y cuáles son sus defectos? ¿No? ¿Cuál es su cambio de fortuna al final de la película o al final de la historia? ¿Va a recuperar o no el equilibrio roto al principio? ¿No? ¿Qué fue lo que el personaje va a aprender al final de la historia? Si es que todavía está, ¿no? Porque a lo mejor aprende algo y luego se muere, ¿no? A lo mejor desaparece, yo qué sé. Bueno, son algunas de las preguntas que nos tenemos que hacer. Al principio de la historia, algo o alguien va a romper entonces esa armonía, ¿ok? Entonces, en ese momento el personaje va a sufrir y se va a fijar como meta recuperar, ajá, ese desequilibrio, ¿no? Otra vez lo que ese personaje quiere, lo que ese protagonista, hombre o mujer o quimera, ¿no? Cosa o animal, es suprimir el sufrimiento que le causó que se haya roto ese equilibrio, ¿no? Esto es bien importante. Entonces, hacia allá el personaje va a avanzar. El personaje entonces se fija una meta, ¿no? Que nosotros como guionistas vamos a llenar de obstáculos, ¿no? Y eso va a provocar que haya suspenso. Va a provocar que el espectador se pregunte cómo va a alcanzar su objetivo. Entonces, el personaje es acción. Ujú. Bueno, algunos datos que tienen que tener en cuenta para desarrollar la historia. Bueno, pregúntense cuál es el pasado del personaje antes de que comience la historia. ¿Ok? Construyale un pasado. Reflexionen qué estudió, si tenía novia o novio, ¿no? O incluso una pareja, pues, o estaba solo o sola, ¿no? En dónde trabajaba, de dónde sacaba dinero. Ujú. eh, Cuáles eran sus metas en ese momento, suponiendo que el personaje tiene 25 años, ¿no? Antes de esos 25 años, ¿qué le pasó? ¿Dónde estudió? ¿No? ¿Dónde vivió? Sus padres están vivos, tiene hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora bien, en el presente, ¿cómo está ese personaje? ¿Ok? Es decir, el presente es cuando comienza la película, cuando comienza la historia, sea la que sea. Ujú. ¿Cómo está su personaje en ese momento? ¿Está feliz? ¿Está triste? ¿Está cerquita de que
de que su plan de estudios o de vida se le rompa, ¿no? ¿Cómo está en ese momento? Eso hay que apuntarlo. Y posteriormente, este consejo que yo les decía, reflexionar hacia dónde va nuestro personaje, cuál sería ese futuro que se plantea teniendo en cuenta el pasado y el presente que nosotros ya apuntamos, ¿ok? Entonces, esto va a trazar una especie de arco, ¿se fijan? Si tenemos aquí el pasado, luego el presente y luego el futuro, trazamos un arco, ¿ok? ¿No? El presente está en la parte superior y avanzamos, ajá, hacia el otro lado. ¿Cómo está nuestro personaje aquí y cómo va a acabar? ¿Ok? Entonces, nuestro personaje, por ejemplo, podría empezar con un divorcio, una separación, ¿no? Entonces el personaje a lo mejor comienza desde abajo, después de esa separación, comienza a rearmar las piezas de su vida y luego a lo mejor encuentra otro amor, ¿no? O simplemente se decide quedarse solo y estudiar alguna, o no, plantearse iniciar un negocio o un viaje o yo qué sé, cualquier tipo de objetivo. Ujú. Bueno, entonces, cuando creamos a nuestro personaje, yo ya me estoy regresando otra vez al personaje porque es importante, hay que recordar la motivación, hay que construirle cuáles son las relaciones que tiene, uh-huh. Hay que tener en cuenta cómo es su psicología, es decir, cómo piensa, cuáles son sus reacciones a diversos estímulos, ¿no? Cuál es su ocupación, de dónde saca dinero para vivir, ¿no? Hay que tener en cuenta algunos detalles como la parte social, ¿no? Cómo se relaciona en distintas áreas, con sus amigos, con su familia, en el trabajo, ¿no? En un ambiente más privado, cómo es que hace cuando está solo o sola, hay que construirle un espacio, ¿no? En donde esté cuando se siente triste, como nosotros, como cualquier persona, esto va a hacer que el espectador se siente identificado. En el trabajo, cómo está, o sea, es un buen profesionista, ¿no? En el caso de que lo sea, o es si tiene un oficio, bueno, pues es bueno o es buena, ¿ok? ¿Cómo le va? ¿Está feliz con eso? Hay que pensar en todas estas partes de construcción, ¿no? Como la personalidad, ¿no? Si no hay que construir a personajes que sean perfectos, hay que ponerles errores, que se equivoquen, los personajes se pueden equivocar, cómo es su comportamiento. Todo esto va a hacer que el personaje cambie. Hay una parte del personaje que va a cambiar y otra que posiblemente no, eso ustedes lo van a elegir, ¿no? Pero tomen en cuenta cómo está el personaje al principio y cómo está al final. ¿Ok? Bueno, déjenme ver cómo está el tiempo. Vamos en el minuto. Ok, vamos bien. Podemos ver algunas cosas más. Bueno, ¿cuáles son estas herramientas que nos van a permitir construir la historia? Bueno, hay que hacer una lista de las acciones dramáticas. ¿Ok? ¿Qué es una acción dramática? Bueno, en este oficio, en este oficio del guión, vamos a encontrar que hay algunas acciones que hacen que el personaje avance en la historia y otras que hagan que no avance, que simplemente se quede como está. Les llamamos nosotros acciones dramáticas, aquellas acciones que hacen que el personaje evolucione, avance en la historia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, eh, pongan cualquier tipo de película, ¿no? La que gusten o alguna serie en alguna plataforma y vean qué es lo que hace que el personaje se ponga en movimiento a conseguir su objetivo. Uh-huh. Esa acción dramática tiene diversos nombres en los tecnicismos del guión. Algunos le llaman incidente incitador, algunos le llaman primer plot, etcétera. Tiene nombres variados. A mí lo que me importa marcar aquí es que ese es el inicio de la historia. Repito, ya lo había mencionado, es un rompimiento en el equilibrio de la vida del personaje.
Ese es el principio. Bueno, y esa es una acción dramática. Si nosotros tomamos en cuenta que una acción simple es hacer cualquier tipo de cosa, como bailar, cantar, beber café, tomar agua, estudiar, mirar el cielo, la diferencia que va a ser que esa acción simple se convierte en una dramática es que va a provocar un cambio en la historia, ¿ok? Si provoca un cambio en la historia, lo que vamos a conseguir es que la historia se dirija hacia otro rumbo. Entonces nosotros tenemos que colocar esas diferentes acciones en diversas partes de la historia. Entonces, me gustaría que tomaran nota de lo siguiente, ¿no? Una acción dramática hace que el personaje cree suspenso en el espectador, genera interés, lanza los eventos hacia direcciones insospechadas, por lo tanto crea suspenso, ¿ok? Ahora bien, hay acciones dramáticas que tienen diferentes niveles de fuerza, ¿no? Entonces, las acciones más importantes las vamos a acomodar en diversas áreas. Vamos a dividir nosotros, a ver, déjenme trazo una línea aquí, si me permiten. Les voy a poner aquí. Normalmente la historia se divide como en los chistes en 3 actos. Lo vamos a dividir en 3 actos. Primer acto, segundo acto y tercer acto. Si nosotros empezamos por esta base, después podemos hacer rompimientos, pero acuérdense de lo que les dije al principio, esta es la base, digamos, para construir líneas de historia. Hay que tener en cuenta lo siguiente. En el primer nivel o primer acto, lo que vamos a hacer es que preparamos el terreno donde la historia va a ocurrir. Apúntenle, por favor, el terreno en donde ocurre la historia, le vamos a poner un nombre, es la arena dramática. Le voy a poner aquí. Arena dramática. ¿Qué es la arena dramática? Pues el lugar en donde se desarrolla la historia. La arena dramática es la suma de un lugar específico, un lugar geográfico específico. Vamos a ir de lo general a lo particular. Por ejemplo, un país, ¿no? México, de manera más específica, la Ciudad de México, y de manera todavía más específica, podría decir yo, pues, el centro de la Ciudad de México, ¿ok? Esa sería la arena dramática. Y todavía más específico, pues a lo mejor una tienda de antigüedades de la Ciudad de México, ya es todavía más específico. Muy bien. Ahora bien, ¿en qué época? ¿Ok? Podría ser la actualidad, podría ser hace 50 años, o 20, o 100, o 200, o más. Bueno, entonces la arena dramática es el lugar y la época, ¿vale? Bueno, la época, que sea épico, ¿va? Bueno, la arena dramática entonces es el lugar y la época que nos funcionen para que el conflicto sea más fuerte. Es decir, que a nuestros personajes se les complique la vida al meterlos ahí, que no les sea fácil conseguir el objetivo a través de la selección de la arena dramática. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos qué más conocemos en este primer acto? Bueno, pues conocemos la circunstancia, ¿no? Es decir, la arena dramática, pero también cómo vive nuestro personaje, si tiene amigos, quién es, cuáles son sus anhelos, ¿no? Pues más o menos, si le duele una muela a nivel interior o exterior, no sé si me estoy explicando, espero que sí, pero, ¿no? Si a lo mejor el personaje sentimos que le va a pasar algo ya desde acá, pues lo presentamos de alguna manera, es decir, ya estamos posiblemente mostrando algún tipo de cambio, ¿no? Que se va a producir en la vida de nuestros personajes, alguna alteración que ya se presuma que va a ocurrir, ¿ok? Ya empezamos a observar eso, pero es como la primera cita, ¿no? La primera cita que podríamos tener, en donde preguntamos el nombre,
quién eres tú, cómo te llamas, a qué te dedicas, ¿no? ¿En dónde vives? Todas estas preguntas que se hacen en la primera cita, de alguna manera las respondemos en el primer acto, ¿no? Y esto, por supuesto, que le sirve al espectador para conocer a nuestros protagonistas. Bueno, después de eso, nos podríamos ir al segundo acto. Bueno, antes de eso, aquí tendríamos que acomodar alguna acción dramática, importante. Algo va a ocurrir al final del primer acto para que nos conectemos con el segundo, ¿vale? Entonces, cuando estemos en el segundo acto, que estamos, digamos, a la mitad de la historia, es la parte, digamos, más larga de la historia. Lo que va a ocurrir aquí es que el autor, nosotros, el guionista, empieza a ahondar, comenzamos nosotros a meternos a un nivel un poquito más profundo en por qué para nuestro personaje, ¿no? ¿Por qué nuestro personaje comienza a aceptar los desafíos que le pusimos en el primer acto? Y ya se dirige ahí, ¿no? O sea, ya empieza la lucha, ¿no? Ya empieza literalmente la carrera por el objetivo, ¿ok? Ujú. Y entonces aquí el personaje se enfrenta ya a todos esos obstáculos, ¿no? Entonces, ¿lo va a conseguir o no lo va a conseguir? Bueno, pues aquí es el enfrentamiento directo. Entonces hay enfrentamiento. Hay un enfrentamiento o varios enfrentamientos, ¿ok? Entonces, si en el primer acto Romeo conoce a Julieta, se empieza a enamorar de ella y luego va a un baile para conocerla, ajá. En el segundo acto ya empieza el romance, ¿no? Empiezan a planificar cómo le van a hacer para estar juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya empiezan los desafíos más poderosos aquí, ¿no? Los aceptan, se enfrentan a ellos, ¿no? Y esto va increciendo, ¿no? Es decir, toda la acción del segundo acto normalmente va increciendo. Y luego nos vamos a ir al tercer acto, ¿ok? Que es el tercer acto, el desenlace, que es cuando nos acercamos al final de la trama, al final de la historia, ¿no? En donde el final de ese orden que se rompió al principio se va a restablecer o se va a quedar roto para siempre. Entonces, los personajes en este punto del tercer acto, pues empiezan acotan su nueva situación, ¿no? Nosotros como espectadores nos enteramos si el personaje consiguió o no su objetivo, ajá, y por qué, ¿ok? Entonces, en el tercer acto respondemos si hubo una transformación, ¿ok? Consiguió su objetivo, ¿no? El personaje, cómo terminó nuestro personaje, ¿ok? Entonces, lo que sucede acá es que hay una especie de promesa emocional e intelectual a la que nosotros como guionistas respondemos al final de la historia, ¿no? O sea, el personaje consiguió, ¿no? Su objetivo, ¿cómo está el personaje? Se quedó con el corazón roto, le dieron una presea, ¿no? Eh, el espectador se pregunta acá si las creencias que tuvo en el primer acto se cumplieron. Acuérdense que pues, el espectador le gusta hacer apuestas, ¿no? Acerca de cómo va a conseguir el objetivo del personaje. Y aquí empieza a ver si le atinó como cuando hace alguna apuesta de azar, como la lotería, ¿no? Si los números a los que le jugó se cumplieron. Y bueno, eh, ya en esta parte podremos pasar a otro tema, ¿no? Que nosotros tendríamos que aprender a hacer, que aquí, por supuesto, no nos va a dar tiempo de explicar,
porque ya se nos está acabando justo el tiempo, pero les recomiendo que busquen dentro de las herramientas para escribir su historia. Les voy a poner aquí el logline, el storyline, la sinopsis. Bueno, todos estos términos, sobre todo el primero y el segundo, y solamente son dos de varios, son algunos, bueno, vienen, por supuesto, están en inglés porque provienen del universo del guión, de la lengua anglosajona, ¿no? Estos tecnicismos se refieren sobre todo a diferentes tipos de sinopsis para que nosotros podamos bajar la historia en textos muy compactos, ¿no? El logline, pues básicamente son dos líneas, apuntar en dos líneas nuestra historia, ¿no? Que es como cuando salimos del cine y nos dicen, ¿y qué viste? Ah, pues vi una historia de un adolescente que lo pica una araña, adquiere superpoderes, luego pues no se da cuenta de que un poder conlleva una gran responsabilidad y entonces pues se muere su tío y decide que él va a luchar contra el crimen y contra el mal y lo consigue y al final se convierte en el hombre araña. Bueno, pues eso sería como un logline, ¿no? Bueno, pero ¿cómo lo consiguió? ¿Qué? Pues dame más datos, ¿no? Cuéntame más. Bueno, nos vamos al storyline donde hago, en resumidas cuentas, la presentación, el desarrollo y el desenlace de mi película o de mi cortometraje o de mi webserie en no más de 5 o 7 líneas. ¿Ok? Cuéntamela rápido, pero completa la historia. Eso sería el storyline, ¿no? Y luego la sinopsis, que es un texto un poquito más largo, tiende a ser de una página a 3 páginas aproximadamente, y ahí damos un poquito más de datos. Imagínense que se encontraron a su amigo y les da unos 5 o 7 minutos para contarles la historia, 5 minutos dejémosle, ¿no? Y tiene que resumir, ¿no? Y ya cuando damos más datos, ya cuando tenemos a uno de esos amigos que nos cuentan la historia con santo y seña, ¿no? ¿No? Era el amanecer de los tiempos, ¿no? En un atardecer rojo en Acapulco, ¿no? Sale un delfín, ¿no? Vuela por los aires y entonces, bueno, es dar tantos detalles, no están en el logline, en el storyline ni en la sinopsis, pero sí en el argumento. Pues cuando tenemos un argumento cinematográfico, ya estamos trazando literalmente toda la película. Que luego más adelante, ese argumento va a ser separado, va a ser segmentado en escenas en una escaleta. ¿Ok? Escaleta. En la escaleta se dividen las escenas, está dividida en escenas. ¿Qué es una escena? Bueno, una escena es una unidad de tiempo y espacio, ¿no? Que le va a servir al guionista para escribirla en un guión. Una vez que se escribe el resumen de esas escenas, ya se puede desarrollar la escritura del guión. Ahora sí, nos vamos al guión en un primer tratamiento. Bueno, un guión en un primer tratamiento quiere decir que el guión casi por añadidura nos va a quedar medio chuequito y no pasa nada, ¿ok? Un primer tratamiento es prácticamente sinónimo de chuequez y está bien, porque como dicen los que saben, como decía Hemingway, Faulkner, ¿no? Etcétera, etcétera, los grandes maestros literarios, ¿no? Y conste que no mencioné a los guionistas como Spike Jonze, etcétera, 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 tienden siempre a decir lo mismo. Para escribir hay que reescribir. Y yo creo totalmente en eso. Entonces, vamos a hacer después de ese guión un segundo tratamiento y luego un tercero, etcétera, 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 hasta que estemos conformes con ese proyecto. Pero bueno, creo que ya a estas alturas se pueden ustedes dar cuenta de cómo trazar a nivel general una línea de guión, una historia para hacer un guión, ya sea para una webserie, para una serie dramática o un largometraje, ¿vale? Dependiendo de la extensión de la historia que quieran, pues los elementos se van a hacer más compactos o se van a tener que alargar.
¿Ok? Bueno, pues aquí nos quedamos, amigos. Espero que este gran resumen, bueno, este resumen de de tanta cosa que hay que estudiar en el guión, pues les sirva un poquito de algo. Y si les generó dudas, pues también para mí está perfecto, porque eso quiere decir que a lo mejor algo se les movió aquí adentro y aquí adentro también para buscar más información, incluso, ¿por qué no? Que se decidan estudiar guión cinematográfico, guión de series de televisión o guión de cortometraje o el guión que ustedes quieran, o guión de webserie, ¿no? En fin, yo soy Elías Marín. Les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo estos minutos y espero verles en alguna otra ocasión. Les mando un abrazo y les dejo un saludo. Hasta luego.